Pues hoy hablamos de una de las disputas más habituales entre un padre y una madre separados, es la que concierne a la pensión de alimentos de los hijos menores o dependientes. Esta pensión, que va más allá de lo que su propio nombre indica, incluye la cuantía que ha de pagar el progenitor que no vive con los hijos para garantizar la subsistencia de los mismos. Es decir, pues que además de la alimentación de los hijos, pues incluye más cosas: la asistencia médica, la educación, el vestido, el alojamiento. Ahora bien, tratándose de una cuantía que previsiblemente se ha de alargar obligatoriamente durante muchos años, a lo largo de los que puede variar ostensiblemente pues la situación familiar de los hijos como la económica de sus padres, nos preguntamos, ¿esta pensión es inamovible o existen situaciones en las que se puede exigir, demandar una modificación en la pensión? Pues nos lo cuentan como cada semana Ignacio Castillo Castrillón, que es CEO de Castillo Castrillón Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Chimo. Y nos acompaña María Inguídanos también, que es letrada del equipo de Castillo Castrillón. ¿Qué tal, María? Bienvenida. Buenas tardes, Chimo. Bueno, ¿quién está obligado en primer lugar a pagar esta pensión de alimentos, Ignacio? Bueno, pues el ordenamiento jurídico, el Código Civil lo dice bastante claro, son los progenitores. Los progenitores tienen una obligación de hacer frente a esta pensión de alimentos a sus hijos, obviamente siempre en función del sistema que se establezca de guarda y custodia. Muchas veces oímos pues, padres que tienen un sistema de custodia compartida y que no tienen una pensión de alimentos, no tienen una obligación de entregar. Pero bueno, cuando se atribuye la guardia y custodia a uno de los progenitores, el otro tiene una obligación de entregar cierta cantidad de dinero que la fija el juez, o la fijan de común acuerdo y siempre con el visto bueno del Ministerio Fiscal y aprobado por el juez, o el propio juez en base a un juicio controvertido que va a determinar esa necesidad que tiene el niño en función obviamente de la capacidad económica del progenitor obligado al pago. Perfecto. Hablamos que se llama, María, pensión de alimentos, pero incluye muchas más cosas, ¿no? Hagamos una relación así sucinta de todo lo que incluye. Pues efectivamente, Chimo, la pensión de alimentos abarca, también llamada la manutención. Esa manutención abarca no solamente los alimentos, sino también el poder... todo lo que es la vestimenta de los niños y también la propia habitación, es decir, el alojamiento que se va a dar a los niños, ¿vale? Que tengan un sitio donde vivir, un sitio donde dormir, un sitio donde estar, que esté cubierto el vestido que van a necesitar y que esté cubierto, por supuesto, los alimentos. Esto es lo que se llaman los gastos ordinarios. Esto sería la pensión de alimentos, digamos, básica. Efectivamente, hay otros gastos, que son los extraordinarios, que no entran dentro de la pensión de alimentos, pero que también se debe regular en el convenio regulador, tanto si hay acuerdo como si no, se debe regular cómo se va a hacer frente a esos gastos extraordinarios, que no entrarían dentro de la pensión de alimentos. Por ejemplo, una academia de inglés, o una actividad deportiva, etcétera. Por ejemplo, una actividad extraescolar no entraría dentro de la pensión de alimentos. No he nombrado antes, dentro de la pensión de alimentos, también con carácter habitual, antes no, pero ahora cada vez más, los gastos escolares entran dentro de esa pensión de alimentos. Pero, por ejemplo, si el comedor no es algo ordinario, el gasto escolar del comedor no es algo ordinario, sino que es puntual, ya deberíamos sacarlo e incluirlo dentro de un gasto extraordinario, precisamente porque no existe esa habitualidad en ese tipo de gasto. Pues, por ejemplo, también la academia de inglés pues sería una actividad extraordinaria. Vale, y por ejemplo, ¿tiene que tener el consentimiento del progenitor? Por ejemplo, un viaje de fin de curso, que el chico adolescente o la niña adolescente pues quiere ir, ¿tendría el progenitor obligación de pagarlo? O qué sé yo, unas clases de tenis, pero que, bueno, pues yo no estoy de acuerdo, o en fin, ahora mismo pues no puedo. ¿Tendría obligación de pagarlo el progenitor? Eso sería, como comentábamos, un gasto extraordinario, y aquí lo que tenemos que hacer es distinguir si se trata de un gasto extraordinario necesario o un gasto extraordinario no necesario. En este caso, la actividad deportiva, como me decías, o el viaje de fin de curso, se puede considerar que es un gasto extraordinario no necesario. En esos casos sí que se requiere el consentimiento del otro progenitor para que ambos se hagan cargo de ese gasto por mitades iguales. En el caso de que no exista ese consentimiento recíproco por parte de los dos progenitores, el progenitor que quiere que se lleve a cabo esa actividad, ya que es un gasto extraordinario no necesario, pues es el que tendrá que hacer frente al pago de ese gasto. ¿Y durante cuánto tiempo, Ignacio, ha de pagarse esta pensión alimenticia a los hijos? ¿Hay un final?
Es decir, ¿y dónde se establece? Claro. Claro, hay que establecer un final, porque si no estaríamos pagando pensiones de alimentos los padres en relación a los niños hasta que se hagan mayores y fallezcan. Desde luego, cuando son menores de edad, tenemos la obligación, es clara. El problema surge cuando adquieren la mayoría de edad. Lo cierto es que si un chaval ya con 18 años que está estudiando, que saca sus estudios adelante y obviamente necesita dinero para poder formarse y después de esa formación alcanzar una independencia económica, pues desde luego los padres, padre o madre, tenemos obligación de entregar ese dinero para que se forme y que alcance la independencia económica. ¿Pero decaería la pensión alimenticia, digamos, que está establecida por el juez y habría que establecer, digamos, un nuevo acuerdo con la mayoría de edad? No. Continúa, o sea, la pensión. La pensión de alimentos, la pensión de alimentos obviamente se puede modificar, se varían las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento en que se adoptó. Imagínate, pues un padre que tenía una capacidad económica, le ha tocado la lotería y tiene 45 millones de euros más. Pues se puede solicitar una modificación de medidas, pero siempre en atención a la necesidad del menor, o que se ha quedado en paro y no tiene dinero. En cualquier caso, lo que me preguntabas, durante la mayoría de edad tendríamos obligación de seguir pagando esa pensión de alimentos para contribuir a la formación de nuestro hijo, y con ello que pueda alcanzar una independencia económica y en donde ya se cesaría esa obligación de pagar la pensión. Imaginemos un hijo o una hija, Ignacio, mayor de edad, pero que no está estudiando y que tampoco quiere trabajar. Bueno, pues el padre o la madre, ¿en qué situación se encuentran de cara a la aportación de pensión alimenticia? Pues ese es el problema que tenemos hoy en día, lo que vulgarmente se llaman los ninis, que ni trabajan ni estudian. Pues es un problema, porque desde luego no tendríamos que pagar esa pensión de alimentos y tendríamos que solicitar al juzgado, en base obviamente acreditando que el niño no hace ningún curso formativo, que no hace absolutamente nada, que si se apunta a un curso no lo termina, que no quiere trabajar, el niño tiene ya 25 años, sigue viviendo en casa y no está haciendo nada. Desde luego se puede solicitar, el padre obligado al pago puede solicitar del juez que acuerde la suspensión o extinción de esa pensión de alimentos. Y María, ¿qué ocurre con la vivienda? Estamos hablando de hijos mayores de edad y pongamos el caso, ya están trabajando. ¿Qué ocurre, digamos, con la parte de la vivienda que tiene que abonar el progenitor obligado al pago? Bueno, pues esto es una situación muy habitual, bien porque el progenitor no custodio, es decir, al que no se le ha otorgado esa guarda y custodia, ha tenido que salir. ¿Para qué? Porque recordemos que la vivienda a quien se otorga, el uso es a los hijos. Obviamente se beneficia el progenitor que tiene la guarda y custodia porque va a poder hacer uso de esa vivienda. Si no era suya o era suya al 50%, solo la va a disfrutar él. ¿Qué pasa, como me decías, cuando ya alcanzan la mayoría de edad y tienen una situación para poder marcharse de casa, poder proporcionarse su propia habitación? Bueno, pues en esos casos el progenitor no custodio, que ha tenido que salir de la vivienda y que no está pudiendo disfrutar de ese 50% o de ese 100% de su propiedad, ya va a poder interponer una demanda de modificación de medidas para poder solicitar a los tribunales que esa situación en cuanto a la vivienda se modifique. Para no tener que llegar a este punto y tener que poner esa demanda de modificación de medidas para cambiar estas circunstancias, lo mejor es que ya en la propia separación, en el propio divorcio, se prevea con carácter previo esa situación precisamente para cuando los hijos alcancen esa situación de independencia económica y no tener que recurrir con posterioridad pues a tener que emplear otra vez los procedimientos judiciales para modificar esa situación y poder recuperar la posesión de la vivienda. Conviene prever que en efecto el paso del tiempo viene y qué es lo que ocurre con un bien también, desde luego, pues además de elevado coste como es la vivienda. En los periodos de vacaciones se suelen dar también conflictos, otra cosa es también con las fechas, pero ¿qué ocurre con unas vacaciones largas? Imaginemos unas vacaciones de verano, el chico o la chica están con el progenitor no custodio, ¿tienen que seguir pagando la pensión ese mes? Bueno, ¿Quién tiene la guardia y custodia? ¿Un hijo o dos hijos, imaginemos? La verdad es que están todo el mes de julio o de agosto, me invento. Nos plantean esta cuestión muchas veces
porque claro, nos viene uno de los progenitores que está obligado al pago de la pensión. Jolín, es que ahora viene agosto, el niño está conmigo entero, el mes entero, y tengo que pagar la pensión de alimentos. Hay que pagar la pensión de alimentos, porque no cesa esa situación de alimentarlo, de darle habitación, que decía María al principio. Ahora, lo que sí que se suele hacer muchas veces, y por eso insistimos mucho en el correcto asesoramiento a la hora de firmar un convenio regulador, y creo que lo hemos hablado aquí en este espacio, es importante estar bien asesorados por abogados especialistas en derecho de familia, y nosotros contamos desde luego con la presencia de María Anguídanos, para poder acordar dentro de ese convenio regulador que en esos periodos vacacionales donde voy a disfrutar el mes entero o el niño va a estar conmigo, que cese que se suspenda el pago, la obligación del pago de esa pensión de alimentos. Claro, entonces en el periodo de negociación. Sí. Me imagino, María, que te vas encontrando con casos parecidos, es decir, bueno, vamos a ver, si el mes de agosto va a estar siempre con el padre o con la madre, pues entonces en ese mes se suspende la pensión por alimentos. Pero tiene que estar previsto en ese convenio regulador, si no... Efectivamente, como te decía Ignacio, es una situación que se debe regular de mutuo acuerdo con carácter anterior, puesto que si esta situación se deja en el aire o no se dice nada explícitamente, lo que procede es el pago igualmente de la pensión de alimentos durante ese tiempo. Pero tiene una explicación lógica. Esa pensión de alimentos no hace referencia únicamente a los alimentos, lo hablábamos al principio, es una manutención que abarca también el vestido, otra serie de gastos que pueden darse también en ese periodo. Es decir, durante ese periodo de vacaciones, el progenitor que no tiene la custodia y que tiene que pagar la pensión no está obligado a proporcionarle ningún tipo de indumentaria, de vestido ni de calzado. Eso forma parte de la pensión y por eso es obligatoria también en esos meses pagarla, salvo que se pacte otra cosa. Por tanto, es muy importante ese momento de la negociación del convenio regulador para presentarlo delante del juez y además hacerlo de común acuerdo. Y por eso hace falta una buena asesoría por parte de un buen gabinete de abogados, como es el caso de Castillo Castellón Abogados. Ignacio, María, como siempre, un placer. Gracias por responder a nuestras preguntas y la de nuestros telespectadores, a los que les deseamos, como siempre, que pasen muy buena tarde y vuelvan a encontrarse con nosotros aquí, en su casa, en Levante Televisión. Hasta mañana.